Hola, soy Jesús Rubio, orientador del Instituto Blas Infante, y en este vídeo espero aportar alguna información más o menos relevante sobre la etapa del bachillerato. Una vez obtenemos el título de la ESO, hemos terminado la escolarización obligatoria, la escolarización básica. A partir de aquí comienza la formación post-obligatoria, que irá marcando el camino de nuestra carrera académica y profesional. Las dos opciones más habituales cuando alguien termina cuarto de la ESO son los ciclos formativos de formación profesional, de grado medio, y el bachillerato. Ambos tienen una duración de 2 años y ambos ofrecen un título oficial, pero mientras que los ciclos formativos asumen un objetivo finalista, es decir, nos preparan para un empleo, durante 2 años nos preparan para poder trabajar en algo concreto, el bachillerato supone más bien un objetivo propedéutico, un objetivo preparatorio. Durante 2 años nos preparan muy bien para poder estudiar enseñanzas superiores. Vamos a ver en este vídeo algunos aspectos clave relacionados con el bachillerato, qué son las modalidades, los itinerarios, qué tipo de asignaturas integran el bachillerato y qué se oferta en nuestro instituto. Antes de nada me gustaría hacer referencia a los 3 modos como se puede estudiar el bachillerato en nuestro instituto, en el Blas Infante. Sería el modo plurilingüe, el ordinario y el bachivac. El bachivac consiste en un estudio simultáneo del bachillerato español y el francés, con una titulación oficial que viene de ambos países. Se trata de un caso algo especial e incluso tiene un horario ligeramente distinto, un pelín más amplio. No vamos a describirlo en este vídeo, sus peculiaridades, pero si alguien está interesado puede acceder al enlace que hay en la página web del instituto. Es decir, viene bien este vídeo para conocer el bachillerato en general, pero luego las peculiaridades, los aspectos concretos del bachivac, es mejor acudir a esa página. En cuanto al plurilingüe y el ordinario, bueno, solo tienen una diferencia básica, que es el modo como se estudian algunas asignaturas, bien en español o bien en inglés y francés. Es decir, en el plurilingüe estudiamos algunas asignaturas en estos dos idiomas. Así que si se nos da bien los idiomas, si nos gusta y queremos profundizar en el uso del idioma, pues se trata de una opción perfecta. Pero si no es así, también puede ser que plurilingüe suponga un aumento de complicación, es decir, ponernos unos problemas que en sí no tenemos por qué tener. Así que eso ya depende de cada uno. La titulación evidentemente es la misma, es el bachillerato, y la elección de uno u otro pues dependerá de nuestros intereses o nuestros gustos. Una vez hecha esta precisión, nos metemos en harina. La etapa del bachillerato se puede estudiar en una de las 3 modalidades que existen. La modalidad de ciencias, la modalidad de humanidades y ciencias sociales o la modalidad de artes. En nuestro instituto contamos con las 2 primeras. Si nos fijamos en el primero, la modalidad de ciencias, se divide en el itinerario de ciencias, propiamente dicho, que generalmente se conoce también con el nombre del tecnológico, y es el itinerario que suele elegir alguien que quiere estudiar una ingeniería, una arquitectura o, en fin, también lo que llamamos ciencias puras, física, matemáticas, etc. El otro itinerario de la modalidad de ciencias sería el de ciencias de la salud. Ciencias de la salud, pues evidentemente es aquel itinerario que escoge una persona a la que le interesa pues la enfermería, la medicina, veterinaria, también psicología, en fin, otras muchas carreras relacionadas con la salud. En cuanto a la modalidad de humanidades y ciencias sociales, se divide evidentemente en el itinerario de humanidades y en el de ciencias sociales. El primero sería el idóneo para alguien que quiere estudiar pues, idiomas, traducción o también algunas carreras relacionadas con la historia y el mundo clásico. El de ciencias sociales se asocia con carreras vinculadas al estudio de la sociedad y sus estructuras. Ciencias políticas, sociología, administración de empresas, economía, todo esto. La modalidad de artes también integra 2 itinerarios, uno de artes plásticas, que es el más frecuente, y uno de artes escénicas. Como veis, se trata de 6 marcos de referencia, 6 entornos académicos y profesionales más o menos amplios. Algunas carreras universitarias están muy ligadas, muy relacionadas con un itinerario concreto, pero hay otras que no, que tienen relaciones con varios de esos itinerarios. Por ejemplo, si queremos estudiar ciencias de la actividad física y del deporte,
pues tendremos acceso desde estudiando asignaturas de ciencias de la salud, pero también estudiando asignaturas de ciencias sociales. Desde esos 2 itinerarios se podrá acceder sin ningún problema a actividades físicas y deportivas. Otras carreras como psicología pues tienen una situación similar, magisterio, por ejemplo, para ser maestro de colegio pues se accede desde cualquier itinerario. Así que si bien hay algunas muy ligadas a un itinerario concreto, otras son más amplias. Si tenéis interés en saber cómo se accede a la universidad, el modo específico cómo se accede a la universidad, la prueba de la PEBAU o selectividad y los parámetros de ponderación que tiene cada asignatura, es decir, cuánto cuenta para subir nota y poder tener una mayor facilidad para acceder a determinadas carreras, pues os aconsejo que echéis un vistazo en el blog de orientación del instituto, el blog que yo he creado para el instituto, y que entréis en el enlace específico que se llama Acceder a la universidad. Ahí viene explicado todo esto. El tema de la estructura del bachillerato y el tipo de asignaturas que lo componen es bastante complejo. Voy a dar primero algunas nociones sobre las asignaturas que componen el bachillerato desde un punto de vista legal, normativo, pero luego, si no nos entramos demasiado bien por ahí, no importa, porque luego presentaré una estructura más sencilla, basada en nuestra experiencia, en si son comunes, optativas, etc. A ver, en el bachillerato hay 2 tipos de asignaturas, troncales y específicas. Las materias troncales son algo así como el núcleo básico del bachillerato y son las que conforman la prueba de acceso a la universidad. Las materias específicas complementan ese núcleo académico básico y tienen como función profundizar en algunos contenidos y atender a intereses más personales. La mayoría de estas no están en la selectividad y en el caso de que lo estén, se sitúan en la parte voluntaria, en la parte de subir nota. Y ahora empieza lo complicado. Hay materias troncales generales, que son las asignaturas comunes a todos los itinerarios del bachillerato, por ejemplo, lengua castellana o primer idioma. Hay materias troncales de modalidad. En este caso tendremos solamente una y es la que define el itinerario que estamos haciendo. Matemáticas en el caso de los 2 itinerarios de ciencias, latín para humanidades, matemática aplicada a las ciencias sociales en el caso de ciencias sociales y fundamentos del arte para los 2 itinerarios de la modalidad de arte. Por último están las materias troncales de opción. Son 2 asignaturas y también definen nuestro itinerario. Aquí están, pues, dibujo técnico, biología o física, en el caso de ciencias, y en la otra modalidad, pues, griego, historia del arte, economía, etc. Luego las veremos. Y en el caso de las específicas, bueno, pues aquí también hay 3 tipos. Las obligatorias, que son asignaturas que se establecen como obligatorias para todos los itinerarios de bachillerato. La específica optativa, que es sencillamente una asignatura a elegir entre religión o ciudadanía, y las específicas de opción, que son básicamente para complementar los estudios, bien mediante alguna asignatura troncal adicional o bien mediante materias de libre configuración autonómica o del propio centro. Bueno, pero todo este lío de asignaturas troncales, específicas, todo esto, ¿cómo se estructura? ¿Cómo se plasma en una estructura concreta, en un curso de bachillerato? Pues veréis, yo he fabricado un esquema un poco diferente, un poco más claro, más sencillo, en el que en lugar de atender al tipo de asignatura y a sus características normativas, pienso en la experiencia como estudiante. Entonces, pensando en esa experiencia como estudiante, lo que tenemos son 3 tipos de asignaturas. Asignaturas comunes, es decir, que las vamos a tener, hagamos el itinerario que hagamos. Asignaturas propias de modalidad, que esas son las importantes de cara a tomar una decisión, las que van a hacer que estemos en un itinerario o en otro, que tengamos mayor facilidad para entrar en unas carreras o en otras. Y luego también tendremos asignaturas optativas, que dependen sobre todo de nuestro interés, de nuestros gustos, que personalizarán un poco las enseñanzas, pero que no tienen un efecto tan claro en nuestras posibilidades futuras. Bueno, vamos a ver las 2 modalidades que tenemos en el centro, que tenemos en el instituto, la de ciencias y la de humanidades y ciencias sociales. Empezamos con la de ciencias. Primero tenemos una serie de asignaturas que son iguales para ciencias y para letras, y que son en primer curso lengua, filosofía, primer idioma, educación física, segunda lengua extranjera y ciudadanía o religión.
Luego, en la parte de modalidad, nos encontramos con matemáticas y 2 asignaturas a elegir, entre física y química, biología y geología o dibujo técnico. Finalmente, como optativas, podemos optar por una materia de 4 horas o bien por 2 materias de 2 horas cada una. Las tenemos ahí abajo. En el segundo curso, las asignaturas comunes son lengua, historia de España, primer idioma, historia de la filosofía y ciudadanía o religión. Lo que encontramos después son 2 bloques. El itinerario de la salud, donde están matemáticas y biología junto a una a elegir, y el itinerario de ciencias o tecnología, que tienen matemáticas y física y luego una a elegir. En el caso de las optativas tenemos un montón de opciones. Habrá que elegir una de 4 horas y una de 2 horas para completar las 6 horas de optativas. Tengo que hacer 2 precisiones. Si me he matriculado en plurilingüe, tendré como primer idioma el francés y como optativa estaré obligatoriamente en segundo idioma, que en este caso será el inglés. Otra precisión es que para hacer una asignatura cuyo nombre veamos que pone un 2, tenemos que haber hecho antes la 1. Ahora vamos con el de Humanidades y Ciencias Sociales. Tenemos las mismas asignaturas comunes que ya hemos visto y luego la materia que marca el itinerario, que será, según el caso, latín o matemática aplicada a las ciencias sociales. Seguidamente, 2 asignaturas de modalidad. Las opciones son economía, historia del mundo contemporáneo, literatura universal y griego. En cuanto a optativas, tenemos la posibilidad de hacer una de 4 horas, que como vemos es una materia de modalidad que ya hemos visto anteriormente, o bien 2 de 2 horas. En el segundo curso encontramos las comunes, que ya las hemos visto, y luego 2 itinerarios diferentes. El de Humanidades, que incluye latín y 2 asignaturas de entre griego, historia del arte y geografía, y el de Ciencias Sociales, que tiene matemática aplicada a las ciencias sociales y economía de la empresa, junto con una asignatura a elegir de entre historia del arte y geografía. Con respecto a las optativas, elegiremos una de 4 horas y una de 2 horas. Recuerdo lo mismo que ya he comentado antes. Si estamos matriculados en el plurilingüe, tendremos segunda lengua extranjera como optativa, y las asignaturas en las que pone un 2 solo las podemos cursar si hemos hecho ya previamente la 1. Y bien, yo creo que con esto ya tenemos una noción general de cómo está estructurado el bachillerato y podemos seleccionar mejor aquel itinerario que nos interesa. Hay quien tiene muy claro lo que le gustaría hacer después de bachillerato, que lo sabe casi desde mitad de la ESO, ya tiene pensado qué estudios le gustaría hacer en el futuro, qué le gustaría hacer cuando sea mayor, ¿no? Y otras personas, pues no, otras personas van madurando y relacionándose con los contenidos que se trabajan en el bachillerato y en esa maduración de esos 2 años, pues van decidiéndose. Así que, bueno, aquellas personas que tengan más o menos claro su objetivo post-bachillerato pueden revisar 2 documentos que tenemos a vuestra disposición en el blog Orientablas, justo debajo de este vídeo. Uno es un documento donde se relacionan las modalidades de bachillerato con los ciclos formativos de grado superior, ya que al solicitar entrar en la FP tenemos más opciones si venimos de un bachillerato relacionado. El otro es un documento en el que vemos todos los grados universitarios y la ponderación que para cada uno de ellos tienen las asignaturas de segundo de bachillerato de la fase de subir nota de la selectividad, la fase específica, la voluntaria. Pero la mayoría de las personas que entran en un bachillerato están más bien en un momento de exploración, todavía no saben seguro cuál será su futuro. En este caso, lo importante es más bien tener claro cuál de esos grandes marcos, que son los itinerarios, me resultan más atractivos, es decir, en qué itinerario de bachillerato me siento con más posibilidades de aprobar y de aprender. Decidiendo esto, ya tenemos gran parte del camino recorrido. Y luego pues tendremos 2 años para ir perfilando nuestras decisiones futuras. Nada más, un saludo para todos y no olvidéis echarle un vistazo al blog de orientación del instituto.